En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias en esta noche, Señor, por permitirnos estar aquí presentes. Gracias, Padre Santo, por una semana más de vida, Todopoderoso, por permitirnos, Señor, hacer este ejercicio espiritual, el cual lo ponemos en tus manos. Queremos pedirte en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que nos llenes con el poder del Espíritu Santo, para que sea Él en esta noche guiándonos, orientándonos y enseñándonos a través de tu santa palabra. Te damos gracias, Todopoderoso, por la vida, por los alimentos, por la salud, por todo lo que tenemos, Señor, del trabajo, el estudio, nuestra familia. Gracias, Todopoderoso, por todo lo que nos das a diario, Señor. En esta noche también queremos pedirte por la salud y por la vida del Papa Francisco. Lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú seas, Padre Santo, quien lo bendiga y lo fortalezca en su enfermedad. Te pedimos también, Padre Santo, por Colombia y todos sus gobernantes, por la situación social y política de nuestro país. Señor, toma control de nuestro territorio. Te rogamos también, Padre Santo, en esta noche por todos los enfermitos que están en las clínicas y hospitales. Te pedimos, Señor, que les dé fortaleza y sabiduría. Madre Santa, Santa Virgen María, te pedimos también que nos cubras con tu manto sagrado, que intercedas por nosotros, Reina del Cielo, para que este ejercicio, este trabajo que estamos realizando pueda llegar a los corazones de muchas personas y puedan acercarse a tu Hijo amado y al Padre Celestial. A los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael también les pedimos que nos protejan en esta noche, que nos cubran con sus alas y nos defiendan de las acechanzas del maligno. Pedimos también que todos sean bendecidos en esta noche, todos los que hacemos este estudio bíblico, ponemos sus vidas, sus intenciones y la salud de todos ustedes en las manos de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jueces 1. Judá y Simeón capturan a Adonisedec. Después que murió Josué, los israelitas consultaron al Señor para saber cuál de las tribus debía atacar primero a los cananeos. El Señor respondió que Judá debía atacar primero y que a Judá le entregaría ese territorio. Entonces los de la tribu de Judá invitaron a sus hermanos, los de la tribu de Simeón, a unirse a ellos para invadir juntos el territorio que le tocaba a Judá, y después invadir juntos también el territorio que le tocaba a Simeón. Los de Simeón aceptaron unirse a los de Judá, y así los de Judá invadieron el territorio de los cananeos y el de los fereceos, a quienes el Señor entregó en sus manos. En Besec derrotaron a 10,000 de ellos, entre los que se encontraba Adonisedec. Y aunque Adonisedec huyó, ellos lo persiguieron y lo atraparon, y le cortaron los dedos pulgares de las manos.
y los dedos gordos de los pies. Entonces él dijo: antes yo les corté a 70 reyes los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, y los tuve recogiendo las sobras debajo de mi mesa. Pero ahora Dios me ha hecho a mí lo mismo que yo les hice a ellos. Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Judá conquista Hebrón y Jerusalén. Los de la tribu de Judá atacaron y tomaron Jerusalén, y después de matar a filo de espada a toda la población, quemaron la ciudad. Luego atacaron a los cananeos que vivían en las montañas, en la región del Negueb y en la llanura. También atacaron a los cananeos de la ciudad de Hebrón, que antes se llamaba Kiriat Arba, y derrotaron a Sesai, a Ahimán y a Talmai. Otoniel conquista Debir y recibe a Acsá. Luego atacaron la ciudad de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y Caleb prometió que al que conquistara Debir le daría por esposa a su hija Acsá. El que la conquistó fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Entonces Caleb le dio por esposa a su hija Acsá, pero cuando llegó ella, Otoniel la convenció para que le pidiera un terreno a su padre. Al ver Caleb que Acsá se bajaba de su asno, le preguntó: ¿qué te pasa? Quiero que me concedas algo. Contestó ella: ya que me has dado tierras en el Negueb, dame también manantiales. Y Caleb le dio los manantiales de arriba y los de abajo. Conquista de las tribus de Judá y de Benjamín. Los descendientes de Jobab el Kenita, suegro de Moisés, salieron de la ciudad de las palmeras con la tribu de Judá y fueron al desierto de Judá, al sur de Arad, donde se quedaron a vivir con la gente de la región. Entonces los de la tribu de Judá fueron con los de Simeón, según habían acordado, y atacaron a los cananeos que vivían en Sefat, destruyendo por completo aquella ciudad. Por eso le pusieron el nombre de Hormá. Sin embargo, no pudieron tomar Gaza, Ascalón y Ecrón, ni sus territorios vecinos. Y aunque el Señor acompañaba a los de Judá, y ellos pudieron conquistar las montañas, no pudieron echar de los llanos a los que allí vivían, porque éstos tenían carros de hierro. A Caleb le tocó Hebrón, tal como Moisés se lo había prometido. Y Caleb desalojó a los 3 hijos de Anac. Pero los de la tribu de Benjamín no pudieron echar de Jerusalén a los jebuseos que allí vivían. Por eso, hasta el día de hoy, los jebuseos y los de la tribu de Benjamín siguen viviendo juntos en Jerusalén. Las tribus de José conquistan Betel. Los de las tribus de José decidieron atacar Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y mandaron espías allá. El Señor los ayudaba, y los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron: si tú nos enseñas cómo entrar en la ciudad, nosotros seremos generosos contigo. El hombre les enseñó cómo entrar en la ciudad, y ellos mataron a filo de espada a todos los que allí vivían, pero le perdonaron la vida al que les había señalado el camino y a toda su familia.
Entonces aquel hombre se fue a tierra de los hititas y construyó una nueva ciudad y la llamó Luz, nombre que aún hoy conserva. Límites de las conquistas de las tribus de Manasés y de Efraín. Los de la tribu de Manasés no pudieron echar de Bet-Seán, Taanac, Dor, Ibleam y Megiddo a los que allí vivían, ni a los que vivían en las aldeas cercanas a las ciudades. Así que los cananeos siguieron viviendo en ellas. Cuando los israelitas se hicieron más poderosos, lograron someter a los cananeos a trabajos forzados, pero no pudieron desalojarlos. Los de la tribu de Efraín tampoco pudieron echar de Geser a los cananeos que allí vivían. De modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos. Conquistas de las otras tribus. Los de la tribu de Zabulón tampoco pudieron echar de Quitrón y Naalai a los cananeos que allí vivían, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos, aunque sometidos a trabajos forzados. Los de la tribu de Aser tampoco pudieron echar de Aco, Sidón, Alab, Aksib, Helba, como no pudieron Afec y Rehob a los cananeos que allí vivían. Y como no pudieron echarlos de esas ciudades, se quedaron a vivir entre ellos. Los de la tribu de Neftalí tampoco pudieron echar de Bet-Semes y Bet-Anat a los cananeos que allí vivían, pero los sometieron a trabajos forzados y se quedaron a vivir entre ellos. Los amorreos rechazaron a los de la tribu de Dan hasta las montañas y no los dejaron bajar a las llanuras. Y así los amorreos siguieron viviendo en Jerez, Ayalón y Salbín. Pero cuando los descendientes de José se hicieron más fuertes, sometieron a los amorreos a trabajos forzados. La frontera de los edomitas iba desde la cuesta de Acrabim hasta Selá y seguía hacia arriba. Palabra de Dios. El capítulo número 1 del libro de Jueces, al igual que el capítulo número 1 de Josué, empieza con una frase, aunque con personajes diferentes. El libro de Josué nos cuenta o empieza diciendo a la muerte de Moisés, mientras que el libro de Jueces empieza con después que murió Josué. Y esto es muy importante, porque el libro de Jueces nos va a contar la historia del pueblo de Israel cuando sus caudillos principales que salieron de Egipto y que atravesaron todo el desierto y que vivieron todas esas maravillas y todas esas experiencias, ya han fallecido. Y una de las cosas que vamos a ver a lo largo de estos 21 capítulos que tiene el libro de Jueces es la falta de un líder que una a toda la nación, un jefe único que permita dirigir, direccionar y guardar la unidad del pueblo de Israel. Josué muere y no deja un sucesor apostólico que permita mantener unificado el esfuerzo del pueblo de Israel por llevar a cabo
la promesa dada por Dios. Dios les ha dado a grandes rasgos la tierra prometida. Digamos que en grandes proporciones, mientras estuvo Josué con vida, Dios les entregó la mayor cantidad de territorio al pueblo de Israel. Pero, como todas las cosas de Dios ni son gratis, ni son fáciles, a cada tribu se le dio la tarea de asentarse y de llevar a cabo la justicia de Dios al acabar y al sacar al todo cananeo de la tierra prometida. Ese era el objetivo como pueblo, como nación. Llevar a cabo el juicio de Dios contra los cananeos. Nosotros, cuando leemos la Biblia o cuando escuchamos las Escrituras, juzgamos desde un punto de vista de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestro tiempo. No somos capaces de ir al contexto social, económico, político y sobre todo espiritual en el que estaba sumergido el pueblo de Israel. Una clave muy importante para entender todos estos libros y la Biblia en sí es que el pueblo de Israel, su función principal era producir el Mesías Redentor. Era el pueblo de Dios elegido de entre todos los pueblos para que de su sangre, de su nación, surgiera Cristo Jesús. El fin del judaísmo es permitir que el Mesías, el Señor del cielo, pudiese encarnarse y pudiese rescatar a toda la humanidad de el pecado, de la muerte y del dominio de Satanás. Y como pueblo, Satanás, a través de las fuerzas espirituales que gobiernan el mundo, va a intentar destruir ese pueblo de Dios. Va a intentar aniquilarlo de múltiples formas. De la forma violenta, a través de la guerra, pero también de la forma más sutil y más peligrosa, que es la guerra espiritual. El pueblo de Israel tenía que llevar a cabo, tenía que apropiarse de la promesa que Dios le había hecho de darle el territorio de Canaán por completo, siendo dueños absolutos de ese territorio y sacando de ese territorio a los cananeos. Los cananeos estaban compuestos por muchas tribus, pero en términos generales eran una raza, por decirlo así, que estaba altamente corrompida. Era una cultura que había llegado a la depravación más profunda, donde el dinero, el sexo desenfrenado y lo más, un sexo lo más destructivo y la adoración carnal, poco espiritual, y la adoración a demonios. Cada dios de estos pueblos, Moloch, Chemosh, muchos de esos, detrás de ellos habían demonios. Y estos pueblos habían alcanzado una degeneración espiritual, social, política, y habían desarrollado una violencia contra el ser humano que Dios había decidido acabar con ellos. Eso no lo entendemos en el siglo XXI. Hemos desarrollado una concepción de que Dios es solo amor.
solo amor. Y nos olvidamos que Dios también tiene otra cara. Dios es justo. Dios corrige. Dios castiga. Corrige al que ama y castiga el que irremediablemente y después de mucha misericordia dada, se obstina en el pecado. Eso eran los cananeos. Y el pueblo de Israel va a sufrir mucho durante más de 340 años de cometer el error de mantener a muchos pueblos cananeos conviviendo con ellos, de mezclarse, casándose con ellos, de aceptar muchas veces la idolatría y las prácticas abominables que estos pueblos venían desarrollando a lo largo de más de 500 años. Eso es lo que no entendemos. Eran pueblos altamente violentos, corruptos, corrompidos sexualmente. Su religión no era una adoración al Dios verdadero, sino era de conveniencia. ¿Sí? Hacían las cosas para que el Dios les beneficiara. Entonces vemos en ese cuadro como la falta de un caudillo, la falta de una autoridad, un líder que uniera a todas las tribus, la van a pagar muy caro. Durante el libro de Jueces vamos a ver cómo el pueblo de Israel pierde parte de su identidad espiritual, va a caer en la corrupción y el pecado contra Dios. Dios, como Padre amoroso, los va a castigar, va a permitir que estos pueblos cananeos los sometan y los lleve a una desesperación que van a requerir y van a solicitar la asistencia de Dios. Dios les va a mandar unos caudillos, no al nivel de Josué, no al nivel de Moisés, y como veremos más adelante, ni al nivel de Saúl, ni mucho menos del nivel de David. Van a ser caudillos que van a estar para resolver una amenaza y una situación en específico, y que van a tener cierta autoridad sobre algunas tribus, pero no va a ser como un papa. No va a ser como esa persona que mantiene la unidad de todo el pueblo y que procura porque el pueblo obedezca al Señor y guarde la fe y guarde la esperanza. Y este primer capítulo empieza con la manera en que la tribu que más fe le tenía a Dios y de la cual iba a surgir el Mesías, es la que comienza ganando, comienza cumpliendo la voluntad de Dios. Es más, hace dos cosas muy interesantes. La primera, consultan al Señor. ¿Sí? Incluyen a Dios en su proyecto militar. Primero. Segundo, se unen. Judá se une con Simeón, dos hermanitos de padre y madre. ¿Sí? Dos tribus hermanas, y estas logran vencer a sus enemigos. Capturan a un rey llamado Adonisedec, que era muy malo, él mismo lo cuenta, al decir de que le había cortado los pulgares y los dedos gordos de los pies a 70 reyes, y eso se hacía con el fin de inhabilitar a la persona para ser guerrera. ¿Sí? Luego vemos cómo van conquistando Hebrón, van conquistando Jerusalén, como un sobrino de Caleb, ya el último de los hombres de fe que salió de Egipto, conquista la ciudad de Debir y recibe como esposa a su prima Acsá, que es hija de Caleb. Esta mujer, Acsá, es una excelente oradora porque le pide
a su padre una bendición adicional, reconociendo primero las bendiciones ya recibidas. Ella llega donde su padre a solicitarle algo que ya ella sabía. Y lo primero que hace es agradecerle y reconocerle lo que ya su papá le había dado. Pero al hablar con su nuevo esposo, con Otoniel, se dan cuenta que están en el Nehuel. Necesitan agua, necesitan manantiales. Y es por eso que humildemente, y después de agradecerle a su papá por todo lo que ha recibido, le solicita manantiales. Y su papá, que es humano, recordándonos la parábola de Jesús que dice que si un padre al que sus hijos le piden pan no le da piedra, y si le pide pescado no le da alacranes, fíjense cómo aquí esto se aplica mucho. Si este papá que es humano, que es malo, que es pecador como Caleb, le da, fíjense lo hermoso, le da manantiales de arriba y de abajo. Sí. Entonces, Acsá es una buena figura del buen orante, de cómo nosotros debemos orar. Acercarnos a Papito Dios sabiendo lo que vamos a pedir y por qué lo necesitamos. Pedir cosas que realmente valgan la pena, que realmente sean profundas, que sean trascendentes, y siempre reconociéndolo a Él como nuestro gran dador, reconociéndole nuestra vida, nuestra salud, nuestro trabajo, todo reconociéndole a Papito Dios. Y luego sí pedirle, solicitarle eso que ya hemos meditado y que ya nos hemos dado cuenta que realmente lo necesitamos. Acsá sabía con Otoniel, me diste el Nehuel, pero es un desierto. Si voy a sobrevivir necesito agua, dame manantiales. Y Caleb, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre de fe y siendo un hombre de justicia, le entrega a su hija manantiales de arriba y manantiales de abajo. Es lo mismo que hace nuestro Señor cuando nosotros en oración le solicitamos nuestras necesidades con la profunda fe que debemos tener al orarle. Luego vamos viendo cómo a medida que el capítulo va avanzando, vamos viendo que las diferentes tribus van perdiendo fuerza, van perdiendo poder. Algunas logran conquistar el territorio, pero no logran sacar por completo a los cananeos. Y los cananeos se van a convertir en esa cizaña que va a dañar y va a la cosecha del Señor, va a obstruir la cosecha del Señor y va a hacer de que el pueblo de Israel peque contra Dios y se aleje cada más contra Dios. Y vemos cómo luego nos hablan acerca de la tribu de Judá y Benjamín, cómo Benjamín no pudo sacar a los cananeos y les tocó vivir con ellos, convivir con ellos cuando esa no era la voluntad de Dios. Vemos cómo la tribu de José sí conquista Betel, cómo inteligentemente y aplicando lo que hicieron en Jericó a través de espías que a través, valga la redundancia, de un personaje que les dice cómo entrar a la ciudad y a los cuales ellos le perdonan la vida, tanto al hombre como a su familia, logran conquistar esta ciudad. Vemos cómo la tribu de Efraín no puede echar de Bet-Seán, Tanak, Dor, Ibleam y Megiddo a los que vivían ahí. La falta de fe, la falta de unidad. El pueblo de Israel hubiese tenido una dirección unificada, si hubiese ido en bloque en vez de ir tribu por tribu. Había unas tribus que tenían más guerreros que otras. La tribu que tenía más guerreros era la tribu de Judá.
Por eso Judá es la que más territorios conquista y es la que más sobrevive. Mientras que en la medida que vamos bajando el capítulo nos damos cuenta que las tribus no van a poder vencer a los cananeos y les va a tocar o convivir con ellos o tenerlos de manera codiciosa trabajando para ellos, pagándoles tributos. Eso no lo mandó Dios, eso lo hicieron ellos por desobediencia y en desobediencia, y lo van a pagar caro en el futuro. Tanto así que la tribu de Dan no pudo conquistar nada, no pudo, ni siquiera los dejaron bajar a las llanuras. Solo cuando la tribu de José, se hizo más fuerte, logró someter a los amorreos y ni siquiera los echaron. Los obligaron a trabajos forzados. Entonces podemos ver ahí cómo la falta de un liderazgo unificado, la falta de alguien que proteja el depósito de la fe, la falta de unidad, la falta de luchar por el objetivo y obedecer a Dios en bloque, permitió que los cananeos, que eran los enemigos y los que Dios había dispuesto fueran derrotados, terminan dañándole el camino al pueblo de Israel y los va a contaminar y los va a llevar a que sufran durante más de 340 años. Para la gloria de Dios. Esta noche, dentro de los estudios auxiliares, vamos a ver cómo en esta guerra espiritual que ya no tiene el pueblo de Israel contra los cananeos y los pueblos que los querían destruir, sino la iglesia de Cristo tiene contra las fuerzas del mundo, es importante la unidad. Y cómo Jesús evita lo que le pasó a las tribus de Israel durante el tiempo de los jueces con la elección de Pedro como sucesor, como vicario, como su vicario, como el pastor que debe guiar a su iglesia, y como la sucesión apostólica nos garantiza que la iglesia de Jesucristo se mantenga a lo largo de los siglos. Cómo este personaje es importante para mantener la unidad espiritual y doctrinal de la iglesia de Jesús de Nazaret, y cómo él lo sabía plenamente y qué hizo para poder evitar que su iglesia se dividiera todos los días y pelearan contra el maligno de manera separada y se perdieran, como pasó posteriormente con el pueblo de Israel. Vamos en primera instancia a ver cómo nuestro Señor Jesucristo, desde antes de su muerte y resurrección, sabía que dentro de su iglesia iba a haber cananeos, iba a haber gente mala. Él sabía muy bien que en su iglesia iban a haber buenos cristianos y malos cristianos, falsos cristianos. Vámonos a el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos primero del 24 al 30. La parábola de la mala hierba entre el trigo. Jesús les contó esta otra parábola. Sucede con el reino de los cielos es la iglesia, como con un hombre que sembró buena semilla en su campo. La semilla es la doctrina de Jesucristo. Pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció y se formó la espiga,
apareció también la mala hierba. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba? El dueño les dijo: algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron: ¿quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo: no, porque al arrancar la mala hierba, pueden arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que han de recogerla, que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Ese es Apocalipsis 20 y 21. Ahora vemos el mismo capítulo 13 de Mateo, en los versículos 36 al 43. La explicación del mismo Señor Jesucristo. Dice: Jesús explica la parábola de la mala hierba. Jesús despidió entonces a la gente y entró en la casa, donde sus discípulos se le acercaron y le pidieron que le explicara la parábola de la mala hierba en el campo. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla representa a los que son del reino, y la mala hierba representan a los que son del maligno. Palabra del Jesucristo, no palabra de gente. Y el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo. La cosecha representa el fin del mundo, y los que recogen la cosecha son los ángeles. Apocalipsis 7. Así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, Apocalipsis 20, así sucederá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros y a los que practican el mal. Los echarán en el horno encendido, y vendrá el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Apocalipsis 22. Los que tienen oídos, que oigan. Palabra del Señor. Cristo sabía de antemano que cuando Él se fuera al cielo y se comenzara a multiplicar su palabra, iba a haber gente que iba a ser buena, iba a recibir la semilla y iba a ser tierra fértil e iba a ser de Él. Pero también que iba a existir gente mala dentro del mismo reino. Por eso en la Iglesia Católica existen y han existido siempre, desde malos ministros ordenados hasta malos laicos, gente pecadora. Todos somos pecadores, desde el Papa Francisco hacia abajo, todos somos pecadores. Necesitamos de Cristo, necesitamos de la confesión, necesitamos de las indulgencias plenarias, necesitamos de la cuaresma para poder seguir siendo esa espiga buena. Pero también va a haber gente mala, va a haber gente perversa que va a tomar el nombre de Dios, se va a parecer a la hierba buena, la cizaña se va a parecer al trigo. ¿Y qué es lo que hace el mundo? Juzga toda la cosecha.
juzga todo el sembradío, juzga toda la viña. Esa viña está corrupta, esa viña no debe ser de Dios porque ahí hay borrachones, ahí hay adúlteros, hay fornicarios, hay sacerdotes homosexuales, hay violadores, todo tipo de cosas. Pero miren lo que dice el Señor. Jesucristo no mandó a reconstruir su iglesia, ni a refundar su iglesia. A nadie, menos en el siglo XIX, ni en el siglo XVI. ¿Sí? Jesucristo dijo, dejen que crezca hasta el fin del mundo el trigo, el cristiano católico bueno y el cristiano católico malo. Que yo soy el que voy a separarlos porque yo conozco el corazón. Déjenlo, porque si destruimos a la Iglesia Católica, vamos a destruir con la cizaña el trigo bueno. Vamos ahora a ver cómo el mismo Jesús ora por su pueblo, ora por los apóstoles, ora por su iglesia, para que se mantengan unidos. Porque una de las características fundamentales de la iglesia de Jesucristo, y no de los santos de los últimos días, es la unidad entre ellos. Por eso los católicos estamos unidos desde el primer siglo en la cabeza del Papa. Vámonos a Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 23, en la hermosa oración de nuestro Señor Jesucristo por los apóstoles y por nosotros, la generación que los escuchó a ellos y creyó por el testimonio de los apóstoles. Por eso nuestra Iglesia Católica es apostólica, porque le crea a los apóstoles, no a ningún aparecido o a ninguna aparecida que dice que Dios se le apareció y le ordenó refundar su iglesia. No, Señor. Dice, después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también Él te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre, para dar vida eterna a todos los que les diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Esa es la vida eterna. Ese es el centro del depósito de la fe católica. Jesucristo es Dios. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. Ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. ¡Pum! Se le cae la doctrina de los testigos de Jehová que dicen que Jesucristo es un ser creado y que no tiene la misma naturaleza del Padre. A los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los diste, y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste, y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos. Cristo está rogando por los apóstoles, la iglesia naciente. No ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío. Y mi gloria se hace visible en ellos. Cristo, la gloria de Cristo,
se hace visible en su iglesia católica, la que fundó él. Yo no voy a seguir en el mundo, él se va, pero ellos sí van a seguir en el mundo. O sea, Josué murió, Moisés murió, pero las tribus de Israel iban a estar en Canaán. Debían enfrentar los peligros y las amenazas que estaban ahí en la tierra prometida. Mientras que yo me voy para estar contigo, Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos. Característica principal de la iglesia de Jesucristo: la unidad, no la división, como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Al mismo Jesucristo, uno de sus apóstoles se le torció. ¿Cómo vamos a nosotros pretender que después de 2000 años no haya católicos torcidos? Que todos seamos inmaculados y sin tacha. Imposible. Imposible. Y Cristo lo sabía. Por eso enseña la parábola de la cizaña. Dentro de mi iglesia va a haber gente buena, va a haber gente mala, pero me toca a mí separarlos y darle a cada uno según su obrar. No nosotros los hombres, no a nosotros nos toca eso. Ahora voy a donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia. A los católicos, a la religión que más atacan en el mundo es a la religión católica, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. No hay necesidad de apartarnos, de separarnos, de vivir aislados. Nos toca vivir en el mundo, pero con la protección del Padre y de nuestro Señor Jesucristo y la orientación del Espíritu Santo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Por eso la iglesia es misionera. Otra de las características de la iglesia es misionera. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros. ¿Cómo? Por medio de la Eucaristía. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa. Así como tú y yo somos una sola cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno. El pensamiento de Jesús no era que existieran 70,000 iglesias diferentes con 70,000 doctrinas diferentes y que cada una de ellas dijera que ellos tienen la sana doctrina cuando se crea hace 5, 3, 4 años en un garaje. Eso no era el pensamiento de Jesús. Partiendo de los apóstoles, todos los que se fueran uniendo a ellos fueran uno solo. Y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo Cristo piensa en la unidad. Para Cristo no son muchas iglesias. Cristo no se manifiesta en 70,000 iglesias diferentes. Eso es imposible. Debe haber una sola iglesia verdadera y las demás sabrá
Dios a quién le pertenece, pero la iglesia de Cristo es una sola y debe mantenerse unida, debe tener unidad de criterio, debe tener unidad de doctrina, debe tener unidad de rito, de culto, debe tener unidad de ley. Por eso los católicos lo tenemos todo lo tenemos bien, perfectamente establecido. Unidad en una persona, el Papa. Y vamos a ver ahora cómo el Papa es piedra de unidad, como lo vimos en los últimos capítulos de Josué. Esta roca vamos a ponerla como testimonio de la unidad y del trabajo y de la unión. ¿Recuerdan? Entre las tribus de Manasés y los demás hijos de Israel que quedaban al oeste del Jordán con los que estaban viviendo al este del Jordán. Vamos a ver cómo Pedro se convierte en esa piedra que mantiene unida a la comunidad del reino de Jesucristo. Y Cristo corrige la debilidad que había pasado a la muerte de Josué cuando no dejó a un caudillo único que unificara a toda la nación del pueblo de Dios. Vámonos a Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19, palabras de Jesucristo. Si ya tú quieres crear o fundar otro evangelio, dice el apóstol Pablo, sea anatema. Vamos a ver lo que dice Cristo de Pedro. Dice, palabras de Jesús a Simón Pedro. Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis corderos. La misión del Papa es esa, cuidar las ovejas de Cristo, no de José Smith, no de Elena de White, no de Martín Lutero, no de Enrique VIII, ni de todos esos miles que salen a diario diciendo que ellos son los ungidos de Dios y que Dios les habla y les ordena aprovecharse de la fe de los incautos. Pedro, de la boca de Jesús de Nazaret, volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Mis, dice Jesús, no de las ovejas, de mis ovejas. Las ovejas que cuida Pedro son las ovejas de Jesucristo, dicho por la Biblia. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le habían preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Jesús se asegura que haya un personaje que unifique a la iglesia, que haya un personaje que llame a la unidad, que cuide, que custodie
que proteja a sus ovejas. Jesús sabía que esto se iba a engrandecer de maneras abismales, que el pueblo no iba a ser tribus, iban a ser pueblos, iban a ser naciones, iban a ser razas, que iban a ser parte de su reino, y que era necesario que hubiese una piedra que fuera testimonio de la unidad por la cual él había pedido en Juan 17. Para que ellos, al igual que tú y yo, Padre, sean uno, no 70,000, que es lo que no entendemos, que es lo que no llegamos. Tenemos un anticatolicismo automático, que aceptamos toda basura que nos digan en contra del catolicismo y del Papa, que no analizamos, sino que enseguida aceptamos como verdad todas esas cizañas que el diablo siembra en nuestros corazones. Vamos ahora a Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6, como el apóstol Pablo llama a la unidad de la iglesia. Dice, conservar la unidad. Por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes, como fui llamado yo, como lo fuiste llamado tú. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos con otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo. Fíjense, la unidad viene del Espíritu Santo. La división y los conflictos vienen del diablo. Juzguen ustedes. Cuando en una secta fulano y sutano no están de acuerdo, y entonces sutano hace rancho aparte y divide, y este enseña una cosa y este enseña otra totalmente diferente, pero ambos dicen que tienen la verdad y que son la iglesia de Jesucristo, porque Dios les habló, a cada uno, y dicen cosas totalmente contrarias, pero los dos dicen que tienen la verdad. No, lo que viene del Espíritu Santo es la unidad. Por medio de la paz que une a todos, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. El Espíritu Santo no puede estar diciendo la verdad, contradiciéndose, ni 70,000 verdades. La verdad es una sola. Así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. La esperanza de los adventistas es una, la esperanza de los testigos de Jehová es otra, la esperanza de los musulmanes es otra, la esperanza de los judíos es otra, etcétera, etcétera. Y así los metodistas, los presbiteranos, los anglicanos, los luteranos, etcétera, etcétera. ¿Cuál será entonces? Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios. Entonces fíjense, hay solas. La iglesia católica tiene sus solas. Un solo Señor, que es Cristo Jesús. Una sola fe, que es la católica. Un solo bautismo, el que recibiste de niño, ¿verdad? Una sola esperanza, que es la redención de nuestros pecados y el cielo, ¿verdad? Hay un solo Padre, fíjense, son 5 solas, no son las solas protestantes, no son las solas de Lutero, son las solas de Pablo, ¿sí? Esperanza, fe,
Señor, ¿qué más? Bautismo y Padre Celestial. Para terminar, vamos a ver ahora cómo, aunque la iglesia esté en diferentes lugares, está guiada por un solo Señor. Vámonos a Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 11 y después del 17 al 20. Dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes, y por mi unión con Jesús tengo parte con ustedes en el reino de Dios, en los sufrimientos y en la fortaleza para soportarlos. Por haber anunciado el mensaje de Dios confirmado por Jesús, me encontraba yo en la isla llamada Patmos. Y sucedió que en el día del Señor, en el Dies Domini, quedé bajo el poder del Espíritu y oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta, que me decía: escribe en un libro lo que ves y mándalo a las 7 iglesias de la provincia de Asia. ¿Sí? No son 7 iglesias diferentes con 7 doctrinas distintas, con 7 líderes diferentes y que no. Así como las 12 tribus de Israel eran un solo pueblo, la iglesia está compuesta por diferentes iglesias que se encuentran en diferentes partes: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. El 7 es número de plenitud y perfección, y lo que quiere decir es que la iglesia está completa, es toda, es perfecta. Ahora el 17 al 20 dice: al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Ya sabemos quién es. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Escribe lo que has visto, lo que ahora hay y lo que va a haber después. Este es el secreto de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles de las 7 iglesias son el obispo de cada iglesia. Y los 7 candelabros representan a las 7 iglesias. Fíjense cómo, a pesar de la diversidad de lugares, porque estas iglesias estaban en lugares diferentes a lo largo de la provincia de Asia, del Imperio Romano, todas tenían el mismo Señor, todas tenían el mismo mensaje, todas celebraban el Dies Domini, el Día del Señor, todas debían recibir un mensaje de Cristo. Y todas tenían un ángel o pastor que las guiaba y que Cristo los tenía en la mano para guiarlos y orientarlos para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.